El libro se articula en torno a dos ideas. Una, la de que gracias al coraje de las poblaciones del norte de África, que en enero de 2011 decidieron echar a sus autócratas, los europeos tenemos una segunda oportunidad de promover la democracia y los derechos humanos en la región y así corregir los errores que cometimos en el pasado. La segunda idea tiene que ver con el vínculo entre democracia, desarrollo y seguridad. Ese vínculo no es nuevo, ya estaba ahí, claramente formulado en el informe In Larger Freedom presentado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, a los Estados miembros en septiembre de 2005, donde literalmente se decía, cito, «No disfrutaremos de desarrollo si no hay seguridad, no disfrutaremos de seguridad sin desarrollo y no disfrutaremos de ninguno de esos dos elementos sin respeto por los derechos humanos. Ninguno de esos elementos puede ser conseguido independientemente del otro». Fin de la cita. La afirmación de Annan era bastante obvia, pero sin embargo en la práctica ningún país parecía capaz de sincronizar esas tres agendas, democracia, seguridad y desarrollo, de una forma que se reforzaran unas a otras. Al contrario, lo más recurrente era observar cómo, por razones varias, las políticas exteriores de muchos países tendían a priorizar unas, generalmente la seguridad o el desarrollo económico, a costa de otras, generalmente la democracia o los derechos humanos que quedaban postergados. Ese fue sin duda el caso del norte de África, donde durante muchos años las políticas europeas oscilaron entre dos extremos. Uno, el buenismo de los que pensaban que lo importante era solo el desarrollo económico y que éste traería inevitablemente la democracia a largo plazo, y otros, los que desde una perspectiva clásicamente geopolítica consideraban que en la práctica la amenaza islamista convertía a los regímenes autoritarios de la región en un mal menor y además insoslayable en tanto en cuanto la agenda bilateral venía cargada de presiones inmigratorias, terrorismo y otros desafíos de seguridad. El problema es que, como descubrimos posteriormente, las agendas de desarrollo económico y de seguridad no solo postergaban la democracia, sino que la hacían más improbable, ya que debilitaban a la sociedad civil en lugar de reforzarla y blindaban a los regímenes políticos con la opacidad que les permitía también protegerse de esos cambios. La sustitución de la promoción de la democracia por programas que terminaban reforzando institucionalmente a muchos de estos regímenes y la renuncia a la condicionalidad que se reflejaba en los acuerdos de asociación acabaron legitimando aún más a estos regímenes de la zona y fueron quizás el punto máximo de inflexión de la miopía política que, recordaremos, llevó en algún momento al final al gobierno francés a ofrecer apoyo para sostener el régimen de Ben Ali en Túnez. Afortunadamente, todo es su historia, que no debemos olvidar, y en consonancia la Unión Europea y sus Estados han entonado un mea culpa y se han puesto manos a la obra para restaurar ese vínculo entre democracia, seguridad y desarrollo. Pero como Bruselas y muchas capitales han experimentado, saber lo que hay que hacer no significa saber cómo hacerlo. De eso trata ese libro, que está dividido en dos partes. Una, donde examinamos los esfuerzos que se están haciendo en el ámbito multilateral, europeo y específicamente español por llevar a cabo esa integración, y otra que intenta ver cómo han funcionado sobre el terreno esa integración. Es en esa segunda parte en las que nos fijamos en Túnez, sin duda el caso más favorable, no solo en términos del proceso de transición democrático, con todas sus dificultades, sino de apertura al exterior. En Egipto, sin duda el caso más difícil, tanto por la compleja relación entre gobierno y oposición y los recelos al apoyo exterior, y el caso de Mauritania, que demuestra que en el Sahel, en muchas ocasiones, ese vínculo sigue roto o muy débilmente reconstituido, con la seguridad primando a toda costa, como vemos en el caso de Mali, donde la palabra democracia ha estado prácticamente ausente de todo el debate frente a la omnipresencia de los viejos conceptos o de las cuestiones de seguridad, estabilidad e integridad. Del estudio identificamos los siguientes obstáculos que impiden o que obstaculizan la restauración efectiva de este vínculo. Un primero tiene que ver con la propia evolución de la situación sobre el terreno, que en muchos países es tan incierta y está tan llena de grises, cuando no directamente de retrocesos y amenazas a la seguridad, que vuelve a poner en marcha, en primer plano, las preocupaciones sobre la seguridad. Volver al pasado con el síndrome que tenemos en ocasiones en las diplomacias europeas sobre lo ocurrido en Argelia, lo importante que tenemos que evitar. En esas circunstancias, en todos estos países, la condicionalidad se plantea como muy complicada, además de inefectiva e incluso a veces contraproducente. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que pensar
cómo ser coherente con la idea de que esta vez tenemos que hacer más por más y menos por menos y ser coherentes con nuestras ideas. El segundo obstáculo tiene que ver con la crisis a este lado o en esta ribera del Mediterráneo. Para poder influir hay que tener los recursos, también la voluntad. Las 3 M's, Money, Mobility and Markets, el dinero, la movilidad o la inmigración y la liberalización comercial, sobre la que se articuló la propuesta de la Comisión Europea de reconstituir la política hacia la zona, están hoy muy disminuidas. Esos recursos son escasos, la movilidad es un problema hasta dentro de la propia Unión Europea y los mercados no están para liberalizaciones asimétricas ni ventajas competitivas en estos momentos. Esa visión, quizá como la que tuvo Estados Unidos en su momento al constituir NAFTA, es la que necesitamos para la ribera sur, pero quizá no está todavía ahí en estos momentos, máxime cuando en la región, al contrario que en Europa central y oriental, Europa no es necesariamente el modelo a seguir. Sumando estos dos factores, la tentación de tirar la toalla y de desentenderse es demasiado grande a veces. El tercer tipo de problemas que enfrenta la reconstitución de este vínculo tiene que ver con el hecho de que la acción exterior de la Unión Europea se encuentra fragmentada entre Bruselas y los Estados miembros, que a veces cada uno por su cuenta o incluso rivalizan abiertamente con ellos. Y también con el hecho de que dentro de cada Estado, y a eso dedicamos también una atención particular en el trabajo, tenemos comunidades que trabajan sobre las mismas zonas, diplomáticos, militares y cooperantes, que a veces tienen visiones distintas, culturas de trabajo muy diferenciadas y en ocasiones reticencias a trabajar juntos de una forma integrada. La víctima de todo ello en muchas ocasiones han sido las políticas de promoción de la democracia que no han podido ser puestas en marcha de una forma efectiva. Este es un diagnóstico que está en la Estrategia de Seguridad Nacional que se aprobó en el 2011 y que se ha revisado ahora en esta ocasión y que, por lo tanto, hay que comprometerse a poner en marcha y que es uno de los pilares centrales de esta capacidad de restaurar este vínculo entre los 3 elementos de promoción de la democracia. Escuchar a las sociedades para poder acompañar, entendiendo que no podemos liderar sino ayudar, es hoy el desafío. Y, por lo tanto, promover la democracia no solo pasa por apoyar las elecciones o las constituciones, sino por reforzar esa sociedad, sus medios de comunicación y sus asociaciones para que puedan hacer de contrapeso al poder de una forma efectiva y democrática, sea el que sea. Invertir a largo plazo en crear esas solidaridades, redes y valores es muy importante. En ese sentido, el programa MASAR de la ECID ajusta precisamente los objetivos de la cooperación al trabajo con la sociedad civil, algo que es mucho más complicado y muy difícil de lograr, pero es, sin embargo, el único camino posible. Por lo tanto, nuestras recomendaciones son coordinar más y mejor y buscar los recursos donde se pueda ser siempre decisivo en acompañar esos programas. Esas son las recomendaciones y los desafíos, y con eso me despido dando las gracias a todo el mundo hoy por su atención y su interés también. Gracias.